Esa noche, algo en ti cambió sin que lo planearas. Estabas rodeado de personas, hablando como siempre, pero sus miradas comenzaron a volverse raras, confusas, incluso temerosas. No entendían por qué te sentían tan diferente, por qué tu presencia alteraba el ambiente. No era por tus palabras, sino por lo que emanaba de ti. Tu cuerpo, tus gestos, tus silencios, todo hablaba un idioma que no pertenece a este mundo. Y sin saberlo, en ese instante, las tinieblas comenzaron a observarte. En el plano espiritual, los agentes del infierno se mueven con precisión. Están entrenados para analizar emociones, para detectar debilidades humanas. Pueden oler el miedo, percibir la culpa, reconocer el lenguaje del orgullo o la envidia. Llevan siglos estudiando los movimientos del hombre, repitiendo patrones, manipulando emociones, quebrando voluntades. Pero cuando tú entras en la escena, algo falla en sus códigos. No logran leerte. No entienden lo que irradias. Tu lenguaje corporal rompe todo lo que ellos aprendieron sobre la humanidad. Eso no es casualidad. Desde que fuiste marcado por el cielo, una energía distinta empezó a moverse en ti. Tu cuerpo responde a impulsos que no vienen del instinto, sino del espíritu. Hay una sincronía invisible entre tus gestos y los movimientos del reino. Cuando callas, no es miedo, es discernimiento. Cuando miras, no es curiosidad, es visión profética. Cuando caminas, no es huida, es dirección divina. Y los agentes del infierno, acostumbrados a leer la carne, se desesperan porque no pueden interpretar al que camina en espíritu. Al principio, pensaste que eras tú el problema. Que tu forma de actuar era rara, que tal vez algo en ti estaba fuera de lugar. Pero con el tiempo, empezaste a notar un patrón. Cada vez que estabas en ambientes donde la oscuridad dominaba, las personas te miraban con incomodidad. Algunos te evitaban sin motivo. Otros sentían que no podían mentirte. Hay quienes, sin entender por qué, te temen. Eso ocurre porque lo que proyectas no proviene del alma, sino de una conexión directa con el cielo. Los demonios están entrenados para descifrar emociones humanas, pero lo tuyo es otra frecuencia. Tu postura transmite autoridad espiritual. Tu mirada expone verdades sin hablar. Tu silencio reprende espíritus sin pronunciar palabra. Eres como un código celestial que el infierno no puede decodificar. Intentan estudiarte, pero cada movimiento tuyo está cubierto por un misterio divino. Y mientras más lo intentan, más se debilitan, porque tu energía no proviene del ego, sino de la unción. Hubo un día en que sentiste que alguien te observaba. No era paranoia. Fue real. En el plano espiritual, una legión había sido enviada para analizarte, para encontrar tus grietas, tus puntos vulnerables. Pero cuando se acercaron, algo en ellos comenzó a quebrarse. Tu sola presencia alteró su estructura. Porque lo que habita en ti tiene una vibración que el infierno no soporta. Tus movimientos no son aleatorios, están alineados con una frecuencia celestial que desordena todo lo que no proviene de Dios. Por eso, muchos ataques contra ti nunca llegaron a ejecutarse. Fueron planeados, hablados, ordenados en las tinieblas, pero al intentar acercarse, los emisarios del mal se confundieron. No entendieron tus reacciones, no lograron anticipar tus pasos. Porque tú no reaccionas como un humano común, tú respondes como alguien guiado desde arriba. Cuando otros se desesperan, tú guardas paz. Cuando otros atacan, tú observas. Y cuando todos se rinden, algo dentro de ti se levanta con una fuerza que no entienden. Eso los desarma. Los confunde. Los deja sin estrategia. Ellos no pueden leer el cuerpo de quien fue tocado por el fuego del espíritu. Porque ese fuego cambia incluso la forma en que respiras, la forma en que te mueves, la forma en que enfrentas las miradas del mundo. Tu cuerpo se convirtió en un testigo viviente de lo sobrenatural. Y cada vez que te ven, los que están en tinieblas sienten una mezcla de fascinación y pavor. No saben si estás orando, si estás luchando o si estás comandando algo invisible. Lo único que saben es que no pueden controlarte. A veces, te preguntaste por qué hay personas que se alejan de ti sin razón aparente. Es porque sienten lo que tú cargas.
En ti hay señales del reino, y aunque tu mente no siempre las perciba, el mundo espiritual las detecta con precisión. Tu caminar, tus gestos, incluso tu respiración, son mensajes codificados que los ángeles entienden, pero los demonios no. Ellos no pueden leer la santidad, no pueden traducir la obediencia, no pueden entender la calma de quien sabe que el cielo lo respalda. Por eso, cuando te sientas fuera de lugar entre la multitud, recuerda, no es rechazo, es diferencia espiritual. Has sido moldeado por Dios para comunicarte con otro lenguaje. Uno que no depende de palabras, sino de presencia. Los agentes del infierno intentan espiarte, pero lo único que logran es confundirse entre sí, porque tu señal espiritual no tiene patrón humano. Estás en un nivel de codificación divina que solo los elegidos poseen. No se trata de superioridad, sino de propósito. Dios te transformó en un mensaje viviente. Y tu cuerpo, tus gestos, tu forma de mirar y moverte, se han convertido en herramientas de revelación. Por eso los agentes del infierno no pueden descifrarte, porque no estás hablando con ellos, estás hablando con el cielo. Hubo un momento en que el cielo decidió que tu cuerpo ya no podía moverse igual. No porque estuviera dañado, sino porque debía convertirse en un instrumento. Desde entonces, cada fibra de tu ser comenzó a obedecer a una fuerza que va más allá de la lógica humana. Tus pasos se volvieron guiados, tus pausas se volvieron intencionadas y hasta tus miradas dejaron de ser casuales. Todo en ti empezó a ser dirigido por algo que los agentes del infierno no comprenden, la sincronía divina. Es por eso que cuando entras en un lugar cargado de oscuridad, el ambiente cambia. No hablas, pero las presencias ocultas se inquietan. No oras en voz alta, pero el aire se purifica. Tu sola postura transmite autoridad. Hay algo en tu cuerpo que vibra con una frecuencia que el enemigo no soporta. Los demonios pueden estudiar los libros del alma humana, pero no pueden leer la luz que habita en ti. Porque no hay entrenamiento infernal que enseñe a comprender lo que fue sellado por el Espíritu Santo. Tú mismo has notado que hay situaciones donde tu cuerpo reacciona antes de que tu mente procese lo que está ocurriendo. A veces, sientes una incomodidad repentina en ciertos lugares y decides irte sin saber por qué. En otras ocasiones, tu respiración cambia o tu mirada se agudiza sin intención. Eso no es casualidad. Es discernimiento espiritual activado en el cuerpo. Es el cielo usando tu carne como antena. Lo que los demás llaman intuición, en ti es comunicación directa. El espíritu te habla no solo con palabras, sino también con sensaciones, movimientos y gestos que los ángeles entienden, pero el infierno teme. Y mientras tú aprendes a vivir con esa sensibilidad, los agentes del infierno se desesperan. Ellos fueron creados para estudiar los cuerpos humanos, para analizar expresiones, para detectar miedos y deseos. Pero contigo, sus análisis fallan. No entienden tu calma cuando deberían verte alterado. No comprenden tu silencio cuando deberían oírte gritar. No logran anticipar tus movimientos porque no obedeces a impulsos naturales, sino a instrucciones celestiales. Eres impredecible para ellos, porque caminas según un mapa que solo el cielo conoce. El infierno funciona como un ejército. Tiene observadores, analistas, estrategas espirituales que estudian las conductas humanas. Cada pensamiento que genera ansiedad o culpa deja rastros, cada gesto impulsivo les revela vulnerabilidades. Pero los elegidos, aquellos que han pasado por el fuego de la transformación, se vuelven ilegibles. No porque sean perfectos, sino porque ya no responden a las mismas señales. El fuego purificó su sistema interno. Y cuando el enemigo intenta conectar con su frecuencia, solo encuentra interferencia celestial. Muchos de los ataques contra ti comenzaron en los gestos. En el plano espiritual, la postura es mensaje. Un cuerpo inclinado simboliza derrota, una mirada baja representa vergüenza, un movimiento tenso revela temor. El enemigo lo sabe. Pero cuando intentaron usar ese conocimiento contra ti, descubrieron que tu lenguaje corporal ya no hablaba como el de los demás. Porque Dios reescribió tu forma de comunicarte. Ahora, incluso tu manera de resistir el dolor transmite fe. Tus lágrimas no son de derrota, sino de propósito. Tus silencios no son miedo, son armas. Cada vez que eliges no responder, desarmas una legión.
No eres consciente de todo lo que ocurre cuando te mantienes firme. Pero en el plano invisible, cada vez que te niegas a ceder ante la provocación, el infierno tiembla. Porque tus gestos, aunque parezcan pequeños, son señales de obediencia. Y la obediencia emite una vibración que corta los lazos espirituales del enemigo. Cuando el cielo ve a alguien que domina su cuerpo con fe, el infierno pierde autoridad sobre él. Por eso el enemigo te teme, porque tus movimientos ya no son reacciones emocionales, sino manifestaciones de gobierno espiritual. Dios te entrenó en silencio. No en templos llenos de ruido, sino en soledades profundas, donde aprendiste a moverte en obediencia. Donde tus gestos dejaron de ser impulsos humanos y se convirtieron en expresiones del espíritu. Esa formación no se aprende con libros ni maestros. Se aprende en el quebranto, en el proceso donde tu cuerpo y tu alma fueron moldeados por fuego. Por eso hoy, sin notarlo, te mueves diferente. Y cada vez que caminas, el infierno se aparta. Porque reconocen el paso de alguien que ya no pertenece al sistema terrenal. Hay algo que pocos entienden: cuando un elegido es transformado, su cuerpo también se convierte en altar. Y un altar no se comporta como los demás. No puede ser manipulado ni interpretado fácilmente. Porque el fuego que habita en él no se ve, pero se siente. Y ese fuego hace que todo en ti sea distinto: tu mirada, tu postura, tu tono, tu respiración. Incluso cuando estás en silencio, tu cuerpo sigue predicando. Y aunque muchos no lo entiendan, el infierno sí lo sabe. Por eso te observa con cautela, con temor y confusión. Los agentes del infierno han intentado adaptarse, desarrollar nuevas formas de análisis, pero no logran traducir lo que eres. Porque lo tuyo no es energía humana, es presencia divina. Has dejado de moverte por reacción y comenzaste a moverte por propósito. Y esa diferencia es mortal para ellos. Porque cada vez que actúas bajo dirección del espíritu, interrumpes sus planes. Eres como una señal imposible de decodificar. Una variable celestial que destruye sus estrategias antes de que puedan ejecutarlas. El cielo te marcó con una huella que no se borra. Y esa huella se refleja en todo lo que haces. Por eso los demonios te observan con frustración. No saben si atacarte o huir. No saben si lo que haces es defensa o ataque. Porque tu lenguaje corporal no solo es incomprensible, es peligroso para ellos. Cada movimiento tuyo está sincronizado con una orden superior. Y aunque tú no lo notes, cada vez que sigues la paz en lugar del impulso, una batalla espiritual termina a tu favor. Esa es la razón por la cual muchas personas no logran entenderte. Perciben tu energía, pero no pueden definirla. Sienten que no eres como los demás. Y tienen razón. Porque en ti hay una geometría espiritual diseñada por Dios. Una forma de moverte, mirar y hablar que no responde a este mundo. Los agentes del infierno lo saben, y es por eso que no pueden descifrarte. Lo que el enemigo no entiende es que cada movimiento tuyo está conectado con algo eterno. Cuando te levantas después de caer, no es solo resistencia humana, es una declaración de guerra en el espíritu. Cuando respiras profundo en medio del caos, los cielos lo interpretan como un acto de fe, y las tinieblas lo sienten como una derrota. Hay un idioma que no se pronuncia con la boca, sino con el alma. Y tú, elegido, lo hablas sin darte cuenta. Por eso los agentes del infierno te observan con frustración, cada gesto tuyo emite un mensaje que ellos no pueden traducir, pero que debilita sus estructuras. El día en que fuiste sellado por el Espíritu, tu cuerpo dejó de ser un simple vehículo físico. Se convirtió en una señal viva, un instrumento de comunicación entre dos dimensiones. Dios comenzó a usar tus gestos, tus expresiones, incluso tu postura, como un lenguaje que el cielo entiende perfectamente. No necesitas palabras para orar, porque a veces tu silencio es una oración. No necesitas gritar para imponer autoridad, porque la autoridad se percibe en tu presencia. Es por eso que los demonios te evitan, saben que tu cuerpo habla en nombre del reino. Cuando caminas por la calle y las personas te miran sin saber por qué, no es casualidad. Hay algo en ti que despierta la conciencia espiritual dormida de los que te rodean. Algunos sienten paz, otros incomodidad y algunos simplemente se apartan.
No porque seas extraño, sino porque tu energía expone lo que está oculto. Donde tú estás, nada puede permanecer disfrazado. Tu lenguaje corporal rompe máscaras, revela intenciones, desenmascara espíritus. Por eso, muchas veces la atmósfera cambia cuando entras en un lugar. No es percepción, es poder. Y ese poder no proviene de ti, sino de aquel que habita dentro de ti. El infierno lleva siglos estudiando la conducta humana. Saben cómo reacciona un corazón herido, cómo tiembla un cuerpo dominado por el miedo, cómo se tensa un rostro lleno de culpa. Pero contigo, sus fórmulas fallan. Tus reacciones no corresponden a sus cálculos. Cuando esperaban verte derrumbado, permaneciste en pie. Cuando intentaron provocarte, mantuviste la calma. Cuando creyeron que te perderías, obedeciste. Cada una de esas decisiones rompió sus sistemas. Porque el lenguaje corporal de un elegido no se aprende, se revela. Y lo tuyo fue revelado por el Espíritu de Dios. Tu cuerpo se convirtió en un territorio de revelación. Cada movimiento tuyo comunica al mundo espiritual que perteneces al reino. Cuando levantas la cabeza después de un día difícil, los ángeles lo celebran, porque reconocen una señal de victoria. Cuando te niegas a responder con odio, el infierno retrocede, porque tu dominio propio es fuego para ellos. Tu forma de mantener la paz en medio del caos es un código celestial que desactiva estrategias demoníacas. Y aunque tú no lo veas, hay legiones que intentan observarte, estudiar tus gestos, entenderte, pero todo lo que reciben es confusión. Porque tus señales no provienen de la carne, sino del espíritu. ¿Has notado que a veces las personas sienten algo extraño cuando te miran? Algunos dicen que tus ojos parecen ver más de lo que deberían. Otros sienten incomodidad cuando los observas, como si pudieras ver a través de ellos. Lo que no saben es que tu mirada no juzga, discierne. Es una mirada entrenada en las dimensiones celestiales, capaz de detectar verdades ocultas. El infierno teme esa mirada, porque en ella reconoce la autoridad del cielo. No hay demonio que soporte ser observado por alguien que tiene luz en los ojos. Porque esa luz quema, revela, expone, desarma. Los agentes del infierno han intentado infiltrarse en tus pensamientos, pero fracasan porque tu cuerpo no les responde. Intentan provocar reacciones, pero tu espíritu las bloquea antes de manifestarse. Tu cuerpo se ha vuelto un filtro espiritual, una muralla viva. Lo que no proviene de Dios no logra traducirse en ti. Esa es la razón por la que muchos ataques se desactivan sin que lo notes. Mientras tú crees que solo fue un mal día o una distracción, en el plano invisible se libró una batalla. Y tu sola postura, tu sola decisión de permanecer en paz, cambió el resultado. Dios te entrenó para comunicar sin palabras. Porque llegará un tiempo donde las palabras serán silenciadas, pero la presencia hablará. Y los elegidos como tú serán reconocidos no por lo que dicen, sino por lo que emanan. Tu lenguaje corporal ya no es humano, porque no fue diseñado para este mundo. Es un código celestial en forma de carne, una manifestación del espíritu hecha movimiento. Cuando levantas tus manos, el cielo responde. Cuando cierras los ojos, las tinieblas se retiran. Cuando decides quedarte en silencio, el enemigo se confunde. Porque tu lenguaje no tiene traducción en el infierno. Y aunque a veces te sientas fuera de lugar, debes entender que no eres tú quien está desajustado, es el mundo el que no está preparado para lo que llevas. Has sido moldeado por Dios para comunicar su presencia con todo tu ser. No solo con la voz, sino con el cuerpo, con la forma en que habitas los espacios. Y eso es algo que los agentes del infierno jamás podrán imitar. Pueden copiar palabras, pero no presencia. Pueden fingir emociones, pero no pueden duplicar la unción. Porque la unción se manifiesta en lo invisible y se traduce en lo físico. Cada movimiento tuyo es una declaración invisible. Cuando decides perdonar, cuando eliges callar, cuando mantienes la calma frente al ataque, estás pronunciando un idioma que el cielo entiende y el infierno teme. Ese es tu verdadero poder. No radica en la fuerza, ni en la venganza, sino en la sincronía entre tu espíritu y tu cuerpo. Por eso tu lenguaje corporal no es humano, porque fuiste programado para representar al reino incluso en el silencio. Y los agentes del infierno,
al no poder descifrarte, se dividen entre sí, discutiendo, confundidos, frustrados. Porque cada vez que intentan analizarte, sus sistemas se rompen. No logran identificar si estás atacando, intercediendo o simplemente existiendo. Pero lo que sí saben es que donde tú estás, ellos no pueden operar con libertad. Porque tu sola presencia impone un orden espiritual que no entienden, pero deben respetar. El infierno no teme tus palabras, teme tu alineación. Y tú, elegido, estás alineado. Por eso caminas distinto, por eso hablas con peso, por eso tu lenguaje corporal los desconcierta. No eres humano en tu expresión porque fuiste rediseñado por el Espíritu para reflejar la esencia de lo divino. Tu cuerpo, ahora, es un mensaje. Uno que los agentes del infierno no pueden descifrar, pero que el cielo aplaude cada vez que te mantienes firme. Con el paso del tiempo fuiste comprendiendo que lo que parecía una diferencia se transformó en señal. Tu cuerpo empezó a responder a dimensiones que los demás no perciben. Cuando sientes una presión en el aire, cuando el ambiente cambia repentinamente y tus hombros se tensan o tu respiración se hace profunda, no es ansiedad, es tu espíritu detectando movimientos invisibles. Eres como un radar celestial que percibe cuando el enemigo se aproxima. Por eso tu lenguaje corporal es una advertencia. Tu misma postura anuncia que el cielo está en guardia. No fuiste diseñado para pasar desapercibido. El enemigo te observa, intenta analizar tus patrones, pero no encuentra coherencia con lo que conoce. Tus gestos no se ajustan a la carne, sino al espíritu. Hay momentos en que sonríes sin razón aparente, y eso desconcierta a las tinieblas, porque la sonrisa de un elegido no es ligereza, es victoria anticipada. En otras ocasiones, permaneces inmóvil y en silencio, y eso los desarma aún más, porque saben que ese silencio no es vacío, es comunión. Mientras ellos buscan señales de debilidad, tú estás recibiendo instrucciones. Los agentes del infierno se desesperan porque su entrenamiento fue construido sobre las emociones humanas, miedo, deseo, orgullo, rabia. Están programados para interpretar microgestos, para leer expresiones y predecir reacciones. Pero cuando observan a un elegido, todo se vuelve incoherente. Tu calma los hiere, tu serenidad los confunde, tu mirada los debilita. Porque en ti no hay respuestas humanas, hay presencia divina. Cuando te miran, no ven a una persona, ven reflejos de la gloria que te habita. Y esa gloria no puede ser decodificada por la oscuridad. Por eso, sin que lo sepas, a veces tus movimientos son órdenes espirituales. Un simple paso que das puede abrir caminos en lo invisible. Un gesto de tus manos puede sellar destinos, y un respiro profundo puede calmar tempestades que otros ni siquiera perciben. Estás siendo dirigido por un código que el cielo escribió en ti antes de nacer. Y aunque el enemigo intenta leerlo, no puede hacerlo, porque fue sellado con fuego. Ese fuego celestial que impregna cada parte de tu ser hace que nada en ti se mueva sin propósito. En los momentos de mayor prueba, cuando todo parecía perdido, fue tu cuerpo el que sostuvo tu fe. No porque fuera fuerte, sino porque fue tomado por el Espíritu. ¿Recuerdas esas veces en que quisiste rendirte, pero algo en ti te mantenía en pie? Tus piernas temblaban, tu corazón pesaba, pero tus pasos no se detenían. Esa fuerza no era tuya. Era el cielo sosteniendo el templo que habita en ti. Los demonios lo vieron, intentaron quebrarte, pero no entendían cómo seguías avanzando. No comprendían que ya no era tu cuerpo el que te movía, sino la presencia que vive en ti. En el mundo espiritual, el cuerpo del elegido es un mensaje constante. Cada respiración anuncia la fidelidad de Dios. Cada mirada firme declara que sigues de pie. Cuando las tinieblas te observan, perciben algo que los atormenta, la evidencia de que fuiste sellado con una autoridad que no pueden tocar. Intentan descifrar tus movimientos para encontrar un punto de entrada, pero no hay grietas visibles. Porque la obediencia cerró tus puertas y la fe reforzó tus muros. Lo que antes era vulnerabilidad, ahora es cobertura. Hay una razón por la que muchos sienten que tu presencia cambia el ambiente. No se trata de carisma, ni de energía positiva. Es el peso de la gloria. Donde tú llegas, el orden espiritual se ajusta. Las fuerzas que no son de Dios se retraen porque reconocen el sello del Altísimo.
Tu cuerpo es una proclamación viviente, no perteneces a este mundo. Y aunque el infierno intente espiarte, cada intento termina en caos. Se confunden, chocan entre sí, pierden autoridad. Porque el lenguaje que hablas no tiene traducción en sus códigos. Incluso tus momentos de cansancio son mensajes. Cuando te postras sin fuerzas, el cielo ve rendición y envía refuerzos. Cuando lloras sin entender, las lágrimas son interpretadas como clamor. Cuando respiras profundo y eliges confiar, los ángeles toman posiciones. Tu cuerpo y tu espíritu trabajan en sincronía, y el enemigo no logra separarlos. Por eso tus gestos son diferentes, no nacen del dolor, sino de la comunión. La desesperación ya no dicta tu lenguaje, ahora lo dicta la fe. Hay noches en que los agentes del infierno se reúnen para estudiar a los elegidos. Observan, analizan, comparan. Intentan predecir tus reacciones, pero no logran entender que tú no te mueves por instinto, sino por propósito. No entienden que la paz en tu rostro es una espada escondida. Que la calma en tus manos es fuego contenido. Que tu quietud no es pasividad, es espera santa. Cuanto más te observan, más se quiebran. Porque todo en ti contradice la lógica del infierno. Has sido moldeado para comunicar algo que las palabras no podrían expresar. El cielo habla a través de ti, no solo cuando oras, sino cuando vives. Por eso tu caminar no es humano, tu mirada no es común, tu forma de reaccionar no encaja con lo que ellos esperan. Eres un reflejo del reino manifestado en carne. Y por más que intenten descifrarte, solo verán caos en sus registros, porque tus movimientos están ligados a la eternidad. Tu lenguaje corporal no es humano, porque fue rediseñado por el Espíritu para ser un canal. Eres una transmisión constante del poder de Dios. Lo que otros interpretan como gestos cotidianos, el cielo los recibe como adoración. Cuando te levantas, el reino se levanta contigo. Cuando te mantienes en pie, proclamas victoria. Y cuando te inclinas ante Dios, todo el infierno cae. Por eso los agentes no pueden leer tu lenguaje, porque lo que emites no pertenece a la tierra, sino al cielo. Desde aquel día, tu presencia ya no volvió a ser la misma. Algo cambió profundamente en ti. No fue un cambio físico, fue una alteración en tu frecuencia espiritual. Era como si tu alma hubiera roto una cadena invisible, como si algo dentro de ti hubiera despertado y ahora respondiera directamente a la voz de Dios. Y fue entonces cuando los agentes del infierno comenzaron a retroceder. No porque te temieran a ti como persona, sino porque ya no podían descifrarte. Porque cada movimiento, cada gesto, cada mirada tuya estaba siendo guiada desde el cielo. Lo que antes era confusión para ti ahora es claridad. Antes pensabas que la gente se alejaba porque eras diferente, pero en realidad era porque lo que llevas dentro no vibra en la misma frecuencia que este mundo. Has sentido el rechazo de algunos, el silencio de otros, las miradas extrañas, los juicios sin palabras. Pero todo eso forma parte de la estrategia divina. Dios no quiere que te adaptes al sistema, quiere que el sistema se sacuda al verte. Quiere que tu lenguaje corporal, tu forma de hablar, incluso tu manera de caminar, revelen lo invisible, anuncien lo eterno y confundan lo oscuro. A lo largo del tiempo, muchos intentaron analizarte. Algunos pensaron que eras arrogante, otros creyeron que estabas perdido. Sin embargo, ninguno pudo ver la verdad, que eras un emisario disfrazado de humano, una señal viva del reino, un código celestial en medio de la tierra. Y los agentes del infierno, aquellos que observan desde las sombras, que estudian los comportamientos y las emociones humanas, simplemente no pudieron entenderte. Porque tú ya no respondes al miedo, ni al odio, ni a la culpa. Ellos dependen de esas emociones para manipular, para destruir, para poseer. Pero tú, elegido, fuiste reprogramado por el Espíritu. Es por eso que cuando caminas en un lugar cargado de oscuridad, algo se agita. No siempre lo notas, pero los espíritus lo sienten. Saben que no pueden leer tus movimientos, ni anticipar tus reacciones, ni penetrar en tu mente. Ven luz donde debería haber vulnerabilidad, ven dominio donde debería haber duda. Tu lenguaje corporal ya no comunica debilidad, sino autoridad. Y eso los desorienta, los quiebra, los hace huir.
Porque en ti no hay contradicción entre lo que crees y lo que emanas. En ti, el cuerpo, el alma y el espíritu se han alineado bajo una sola voluntad, la de Dios. Quizás aún no comprendes la magnitud de esto. Pero el cielo te observa con atención, porque lo que llevas dentro es un código divino que se está manifestando en lo externo. No fue casualidad que aprendieras a soportar el dolor sin quebrarte, ni que tus silencios hablaran más fuerte que tus palabras. Fue entrenamiento. Dios te estaba preparando para comunicar con tu sola presencia lo que muchos no podrían expresar con 1000 sermones. Porque hay batallas que no se ganan hablando, sino permaneciendo en paz cuando todo intenta provocarte. Esa es la señal que los agentes del infierno no pueden interpretar, la serenidad en medio del caos, la fe cuando todo parece perdido, el amor cuando recibes odio. Ellos esperaban que reaccionaras como cualquier humano, pero no lo hiciste. No entraste en su juego, no seguiste sus patrones, no respondiste a sus trampas emocionales. Y eso los desestabilizó. Porque el infierno no teme a los que gritan, sino a los que permanecen en silencio confiando. No teme a los fuertes, sino a los obedientes. No teme a los sabios, sino a los que tienen discernimiento. Y tú, elegido, has sido formado en ese silencio, en esa resistencia invisible donde Dios te moldeó sin que nadie lo notara. Así que ahora entiendes por qué tu lenguaje corporal no es humano. Porque no fue diseñado para agradar, sino para revelar. No para esconder, sino para manifestar. Eres una frecuencia celestial en forma humana, una señal viviente de que el reino ya está entre nosotros. Por eso los demonios se inquietan cuando entras, y los agentes del infierno retroceden cuando te observan. Porque cada movimiento tuyo lleva la marca del Espíritu Santo, cada respiración tuya vibra en otra dimensión, y cada paso tuyo deja huellas que el enemigo no puede seguir. Dios te hizo así a propósito. Porque en tiempos donde muchos fingen ser luz, tú la emites sin proponértelo. No necesitas decir quién eres, tu presencia lo declara. Y eso, elegido, es lo que los rompe. Porque no pueden decodificar algo que no pertenece a su reino. No pueden leer un lenguaje que solo el cielo entiende. Tu cuerpo, tus gestos, tus miradas, tus pausas, son un idioma celestial que los ángeles reconocen y los demonios temen. Nunca olvides esto, lo que en ti parece rareza, en realidad es diseño divino. Fuiste creado para ser indescifrable para el infierno y completamente legible para el cielo. Y mientras sigas caminando bajo la voz de Dios, tu lenguaje seguirá siendo un misterio para las tinieblas y una señal de victoria para el reino.